Yo quisiera hablarles en los minutos que nos quedan acerca de tres grandes promesas en Génesis capítulo 12, versículo 1. Quisiera explicar, no es mucho el tiempo que tengo, pero quiero explicar rápidamente de dónde surge Israel, cómo es que Dios escoge a este pueblo. Y vale la pena hacer o aclarar más bien esta situación. La iglesia se debe a todos los pueblos de la tierra. El evangelio tiene que cubrir la tierra como las aguas cubren la mar, como dicen los profetas. Nos debemos a toda raza, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, no importando su trasfondo, no importando sus creencias políticas, sociales, su economía, sin importar nada. El Señor nos mandó de predicar el evangelio primeramente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos orar por todos los confines de la tierra. No hay un pueblo más importante que el otro. Dios se lo dijo a Israel: no creas que yo te he escogido porque tú eres un gran pueblo. Lo escogió porque Dios es un Dios soberano, simplemente. Y quiero pues aclarar esta situación. No es que estamos poniendo a un pueblo por encima de todos, pero sí es bien importante que al leer la palabra de Dios no podemos obviar el deseo del Señor de escoger a una persona. Dios escogió a Adán y a Eva. Adán falló en el huerto del Edén, pero más tarde nos damos cuenta que Dios elige a otro hombre, y ese otro hombre se llamó Abraham. En Abraham son benditas todas las naciones. Dios escogió a este hombre que demostró confiar en Dios, que demostró creer en Dios, que demostró tener fe en Dios. La prueba más grande, todos sabemos, por la que atravesó Abraham, es cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Se acuerda usted de eso? Amén. Y Abraham estaba a punto de obedecer al Señor hasta que Dios le dijo que no lo hiciera. Bueno, en Génesis capítulo 12 dice la palabra así, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió ¿de dónde? De Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Pon atención a esta promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Quiero hablar acerca de tres grandes promesas de Dios a Abraham, quien es el padre de Israel. La promesa de una gran tierra, la promesa de una gran nación y la promesa de una gran bendición. Pero es importante que notemos, hermano, mira, hay mucha gente que dice: ¿y Dios por qué escogió a Israel? ¿Y Dios por qué no escogió a otra nación? ¿Por qué no escogió aquí? ¿Por qué no escogió allá? Notemos que Dios no escogió a Israel, Dios formó a Israel, ¿ok? Y me gustaría mostrarle en este mapa, espero que se alcance a ver, ¿de dónde fue que se encontraba Abraham? Se cree, amados, que el padre de Abraham, su familia, eran personas que no conocían a Dios, eran gente idólatra. Pero Dios lo llamó a Abraham. ¿Qué pasó? Ok, no hay problema. Está calentando el asunto ese, ¿verdad? Pero Dios lo llamó y vamos a ver cómo lo sacó el Señor de este lugar. Y quiero mostrarles en un pequeño mapa que puse junto
Ahí está. Ahí va a estar. Ahí viene. Ya casi. Ahí están las manos del maestro. Génesis capítulo 13, versículo 1. Lea, busquen su Biblia, por favor. Génesis capítulo 13, versículo 1. Y téngalo listo ahí en lo que llega el mapa. ¿Está ahí? Ahí está. Ok, chévere. Gracias, papá. Gracias. Ok. Entonces, no, ahí eso, déjeme ahí. El llamado de Abraham. Quiero que note, por favor. Aquí está. Este es Ur de los Caldeos. De aquí llamó Dios a esta gente para que saliera. Y yo le he puesto aquí el país que es hoy en día. Claro, no se sabía en aquel entonces el nombre, pero ahora aquí lo tenemos. Desde Ur de los Caldeos. Y estos son kilómetros aproximados desde Ur hasta Harán. Es importante notar que ellos no fueron en una línea recta, sino que si usted busca los mapas en sus Biblias, se va a dar cuenta que se movieron por una gran cantidad. Claro, iban rodeando montes y ríos, etcétera. Y se cree que de Ur hasta Harán hay aproximadamente 960 kilómetros. Harán es parte de Turquía. Y luego de Harán, Dios le dijo que lo llevaría. Fueron a Siquem, de acuerdo al versículo que hemos leído. Y mire usted, aquí tenemos 690 kilómetros aproximados. Hay otros que dicen que son 825. Pero este es para que tenga usted una idea de dónde caminaron y hasta dónde los llevó el Señor. En el siguiente mapa, déjame ver. Ahí tenemos el viaje de Abraham. Mire usted, una vez más, desde Ur de los Caldeos, toda la parte de Babilonia, el río Tigris, hasta llegar a Harán, y de Harán bajar hasta la parte de Siquem. Cuando Abraham llegó aquí, ustedes deben de recordar que hubo una hambruna, y esa hambruna fue la que hizo que Abraham se fuera al sur, se viajara a Egipto. Recuerda usted que estando en Egipto fue que él se dio cuenta que su mujer era preciosa, era chula, era bonita, y dijo, dijo, peligra la patria, ¿verdad? Y lo que más le preocupó es que le dijo, te van a dejar viva a ti, me van a echar al plato a mí, y eso no es justo, ¿verdad? Así es que, pero fue en esto, y después de eso ellos regresaron de acá una vez más. Todo esto es la tierra de Canaán. Aquí tenemos a Jerusalén, aquí cerca. Pues desde acá lo llamó Dios, desde Babilonia, desde lo que es Irak hoy en día, pasando por esto es Asiria, pasando por lo que es Turquía y llevando a esta parte Siquem. Aquí tenemos Tiro y Sidón. Eso ya es al norte de Israel, el Líbano. Dios me dio el privilegio hace un par de años de estar en Tiro y Sidón también, en esa parte del mundo. Esto es para que tenga una idea usted de dónde caminaron y lo que son hoy en día, una vez más: Irán, Siria, Turquía. Aquí tenemos Canaán. Aquí viajaron a Egipto y después de Egipto regresaron otra vez. Y dice la palabra que habitó en Betel, que queda cerca de Ai. Veamos aquí si lo podemos. Aquí está. Mire usted, después de que Abraham había bajado, había descendido a Egipto, regresaron, y él se situó en este lugar, teniendo a Betel de un lado y aquí tenemos Ai del otro. Mire usted, pues en esta área, mire usted la cercanía que tenía con Jerusalén. Y luego quiero que veamos qué es lo que Dios le prometió a Abraham. En el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, que es lo que les acabo de mostrar, y plantó ahí su tienda. Es decir, ahí se quedó a vivir Abraham con toda su familia en esta parte de acá. Mire usted, muy muy cerca de Jerusalén, muy cerca de Belén, cerca de Hebrón, en esta área. Bueno, ¿qué más les muestro? Deje ver. En Génesis 12:7 dice la escritura: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Notemos, por favor, porque la primera gran bendición es la promesa de una gran tierra. Hermanos, el pleito que existe hoy en día entre los árabes que están alrededor de Israel y a Israel no se va a acabar nunca. La verdad es que, ¿por qué razón? Porque usted se acuerda de dónde surgió todo esto. Dios le prometió un hijo a Abraham.
Pero resulta que la mujer de Abraham, Sara, se cansó de estar esperando y ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Yo no voy a esperar más, que se meta mi sierva contigo a ver qué pasa. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a los 9 meses Ismael resultó, ¿verdad? Nace Ismael. Ismael es el padre de todos los árabes. Dios le dijo a Ismael que de sus lomos saldrían naciones, precisamente. Y la razón por la que yo le digo que este pleito entre los musulmanes y el pueblo de Israel no se va a terminar nunca en la santa vida es por lo que dice Génesis 16:11. Mire usted, en Génesis capítulo 16, versículo 11, no se puede pasar para ese texto. Entonces díganme ustedes qué dice. Aquí está, ahí quédate con ese versículo, hermano. Mira, yo leo. Si usted lee el capítulo 16 de Génesis, nos habla acerca de Agar y de Ismael. Y en el versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será, mire usted, él será hombre fiero. Su mano será ¿contra quién? Contra todos. Dígame usted, contra quienes no pelean en esa parte del mundo. Se están peleando también ahorita contra los Estados Unidos. Pero eso se encuentra en las Sagradas Escrituras. Eso no va a cambiar nunca, hermanos. Eso es así. ¿Ok? Será un hombre fiero. Su mano será contra todos. Y la mano de todos también contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará, por supuesto. Entonces, si usted, ahora, la única esperanza que se tiene es que estas personas vengan al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ok? Yo he conocido a una gran cantidad de árabes que ahora son creyentes, ¿okay? Ahora se han convertido al evangelio. Claro, no es una cosa tan sencilla. Nosotros apoyamos misioneros en estas partes del mundo que han estado predicando por largo tiempo el evangelio, pero ese antagonismo terrible que existe entre estas naciones es lo que hace que la gente desconfíe del evangelio. Pero acá, de hecho, en estas partes del mundo muchas personas tienen un poquito más abierta su mentalidad, escuchan la verdad, y esto es uno de los grandes cosas y grandes milagros que están sucediendo en nuestros días. Este misionero que les pusimos en la pantalla hace unas semanas, hace un mes y pico, este hombre estuvo en Egipto. Fue misionero en Egipto, lo echaron de Egipto y se fue para España. ¿En qué parte de España es que tenemos a la familia Madrid? Armería, en Armería. Se vienen para esta parte de España, en Armería. ¿Y qué se encuentran en Armería? Que han llegado musulmanes por cantidades navegables. Entonces ahora se entiende, si me puedes dar un siento pesado el micrófono, ahora se entiende, mis amados hermanos, que cuando ellos aprendieron el idioma en Egipto, ahora ya conocen el idioma y se les hace bien fácil comunicarles el evangelio. Y la gente en España es un poquito más abierta, claro, porque los gobiernos, muchos, tal vez no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de los gobiernos en el mundo musulmán son extremadamente estrictos. Usted no puede ni tener una Biblia en sus manos en muchos países, no en todos. Vale la pena hacer esta aclaración. Entonces, esta gente que están emigrando hoy en día para otros países en Europa es mucho más fácil poder compartir el evangelio con estas personas. Pero en base a este versículo, ese pleito no va a terminar jamás. En Génesis capítulo 13, si usted echa un vistazo, dejemos ahí lo que tenemos en la pantalla, hermano. En el versículo 1 dice la palabra: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, que ya les mostré en el mapa, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: mira, no haya problema entre nosotros, tú agarra para un lado y yo agarra por el otro. Dice el versículo 9: no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, me voy a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como de huerto de Jehová, como la tierra de Egipto.
en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. En el mismo capítulo 13, versículo 14, note usted esta gran promesa de Dios. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Ponga atención a esto, hermano, y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y este es el lío. Estas son las promesas que se encuentran en este libro, donde Dios le promete al pueblo de Israel darle todas estas tierras, y ahora el mundo árabe pues los quiere. Ustedes escucharon en uno de los videos donde dice que quieren que el mayor tributo que pueden tener es matar ellos a un judío. Este pleito no se va a terminar jamás, pero las promesas de que la tierra está ofrecida al pueblo de Israel se encuentran acá. Ahora, otra aclaración que es bien, pero bien importante. Israel hoy en día, como nación, como estado, el Israel político, social del año 2019 y en estos 2000 años, no se salvan simple y sencillamente por ser Israel. Los judíos, bien lo dijo el Señor, Dios puede levantar hijos de Abraham a estas piedras. Los judíos, con todo el respeto que merecen, pueden ser muy judíos, pero necesitan recibir a Jesucristo para poder ir al cielo. También Israel necesita misioneros, hermano. También Israel necesita que se predique el evangelio. Ahora, déjeme mostrarle algo más por acá, si es que me dejan. Algo le tocaste, papadito. No se mueve. Vamos a ver si va para atrás. No, para adelante tampoco. Bueno, entonces ahí tenemos la promesa de la tierra. Mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué tanta cosa? ¿Y por qué tanto lío? ¿Y por qué tanto pleito? Las cosas son así, hermanos. Y mira, hay que entender muchísimos factores para comprender lo que pasa en ese lugar, ¿ok? Muchos factores. Y claro, a veces nos convertimos en políticos de cafetín, ¿verdad? Y decimos una cosa, pero hay que vivir ahí, hay que saber. Esa alarma que usted escuchó, hermanos, es cuando el gobierno detecta que un misil ha sido lanzado hacia Israel. La gente tiene 15 segundos, le estoy hablando de ancianos, le hablo de niños, le hablo de la gente que anda por las calles, 15 segundos para ir meterse a un búnker y esperar, como usted vio los ojos de los niños, como se dio cuenta usted, esta gente esperando a ver dónde va a caer, a ver qué va a ocasionar, qué estrago va a ocasionar, y esperar a ver qué sucede. Esto pasa cantidad de veces. Una vez fuimos un grupo de la iglesia, estábamos en el hotel desayunando, cuando se escuchó una bomba, eso que cayó hasta tierrita del techo en el hotel. Estas cosas son muy comunes en Israel. Esto pasa muchísimo, pero como repito, es algo que no se va a resolver hasta que ya venga la nueva Jerusalén. Ok, tampoco me funciona. Ni para atrás, ni para adelante. Perdón, mira. Cuando me lo habían puesto al principio, lo pude mover aquí hace un ratito. Por eso hay que hacer mejor tener aquí esta línea para evitar estas cositas, ¿verdad? Bueno, el pacto en el capítulo, ahí estamos, ahí papá, ahí quiero ver. Esa me llega, mi chavo, ahí está. Ok, ese fue el texto que vimos ahora. Ok, que le daría esa tierra para siempre. En Génesis 15:5, y lo llevó fuera. Ahora, déjame ver si hay otro. ¿Qué son las tierras que Dios le prometió a Abraham? Ponga atención ahí. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. A ver, ¿de dónde hasta dónde? Desde el río de Egipto. ¿Cómo se llama el gran río de Egipto? El Nilo. Hasta el río grande, que es el Éufrates. Y es más, mire usted tan específicamente cómo Dios le dice a Israel:
Te voy a dar la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los calmoneos, de los heteos, fereceos, refaítas, amorreos, cananeos, gergeseos y los jebuseos. Entonces, note usted en este mapa, desde el río Nilo, que es el gran río de Egipto, hasta el río Éufrates. Y aquí está toda la tierra. Todo esto es lo que se conocía en aquel entonces como la tierra de Canaán. Por eso es que Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela a la tierra que Él le mostraría. La tierra de Canaán, incluyendo esta parte donde se encuentra hoy en día la Franja de Gaza, los territorios ocupados, como el caso de Belén, por ejemplo, que está ocupado por los palestinos. El caso de Jericó, también ocupado por los palestinos, la Franja de Gaza, que es donde vienen todos los misiles. La ventaja que tiene esta gente que están a la orilla del mar y por ahí pues hay muy poca supervisión internacional y es donde entra. Porque la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo es posible que no tienen ni para comer? Porque la Franja de Gaza es de los pueblos más pobres que hay en el mundo musulmán, pero de los más pobres. Entonces la pregunta de la gente, ¿y los misiles de dónde salen pues? ¿De dónde llega todo el material para crearlos, para hacerlos? ¿Me entienden? Entonces eso sigue siendo, para algunas personas sigue siendo un misterio, ¿verdad? Pero bueno. Anyways, aquí está toda la franja de lo que Dios le prometió desde el Éufrates hasta el río Nilo. Y luego ahí tenemos nosotros todo el recorrido una vez más. Y si usted echa un vistazo, ¿qué es todo esto? Esto no va a suceder. Está bien. Si usted quiere ver qué verdaderamente significa todo esto, mire usted acá. Ahí está. En realidad, lo que Dios le prometió a Israel fue no solamente la parte, mire, hasta el canal de Suez, parte del Líbano, Siria, Damasco. Hermano, hace un mes todavía, porque los Estados Unidos le dijo que reconocía los altos del Golán, donde hemos estado cantidad de veces nosotros. Los altos del Golán es ese lugar donde se encuentran los soldados israelíes y que desde ahí usted puede ver Damasco. Y le dicen los mismos soldados, nosotros sabemos qué es lo que desayuna la gente en Damasco, qué es lo que almuerzan, qué es lo que cenan. Y bueno, la parte del Jordania, que estuvimos en Petra también hace unos años visitando, toda esa es el área que Dios prometió en las Sagradas Escrituras al pueblo. Bueno, entonces Dios le promete primero la tierra. En segundo lugar, Dios le promete una gran nación. Génesis 13, 16 al 18. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Imagínese usted. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Uno de los problemas serios de la nación de Israel es esto, que Abraham, fíjate, Abraham es el padre de los judíos. Pero como Abraham es el padre de Ismael, también Abraham es el padre de los musulmanes. Y nosotros que somos bendecidos en la fe, también tenemos partecita con Abraham. Entonces Abraham se convierte en la persona central para los judíos, para los musulmanes y para nosotros los cristianos. De hecho, la cúpula de oro, la mezquita de Omar, como se le llama, que fue edificada por el califa Omar, en esa mezquita lo que se encuentra allá adentro es una piedra, una gran piedra. ¿Y cuál es esa gran piedra? Lo que se cree, porque eso es Sión, lo que se cree es que esa piedra que está ahí es la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, dicen todos los árabes, bueno, dice, Abraham también fue nuestro padre. Entonces las promesas también son para nosotros. ¿Y quién lo saca de ahí? Bueno, en vista de eso fue que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9
explicó lo siguiente. Déjame ver si tengo algo más, si no le entramos de una sola vez a... Sí, vámonos a... Esa es la cúpula a la que me refería, que ese es un territorio ocupado. Hoy en día no se puede entrar a esa cúpula. Pero bueno, deme el texto de la Escritura, por favor. Vamos a ir a Romanos 9, por favor. Versículo 1. Verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito de Dios, quiere decir la palabra anatema, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son... Ponga atención usted cómo lo explica Pablo. Son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos ¿qué? Hijos. ¿A qué se está refiriendo él? Bueno, sino aquí está estas últimas palabritas, hermano. Es la que demuestra que la promesa de la tierra no era para todos los descendientes de Abraham, sino ¿de quién? En Isaac te será llamada descendencia. Es decir, aquí queda fuera de la ecuación Ismael, ¿ok? Porque resulta que Isaac es el hijo de la promesa. Y luego tenemos la gran promesa de Dios para la nación de Israel. Y déjame decirte que no hay que ir muy lejos para darse cuenta de estas cosas, porque hermanos, Génesis capítulo 12, versículo 3, que es un versículo que muchos sabemos de memoria, dice ese versículo, Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. ¿Qué dice la palabra? Hermanos, miren, esto no lo dice su pastor, lo dice la Biblia. Una persona que maldiga al pueblo de Israel se convierte en una persona maldita por Dios. Ahora, dígame usted cómo es que muchos extremistas hoy en día pueden ser parte de la promesa si ellos mismos están hablando de matar a la nación que Dios escogió. Eso es lo que pasa. Ahora, y esto quiero decirle, independientemente de la posición política que tenga cualquier persona, la Biblia dice, pedid por la paz de Jerusalén. La Biblia dice, orad por Israel. Una vez yo estuve en Líbano y yo hice la pregunta, porque hay algunos lugares en algunas partes del mundo, especialmente del mundo musulmán, donde no se puede hablar tan abiertamente de estas cosas. Yo viajé porque quería ir a Tiro y a Sidón y me llevaron los hermanos y llegué hasta la frontera con Siria, donde se podían ver los soldados al otro lado, pero por ser un territorio peligroso y se pierde y todo tipo de garantía, no pudimos entrar. Pero yo hice una pregunta a los hermanos que nos habían llevado, que son nacidos en ese lugar. Y les digo, yo quiero saber algo que a lo mejor es delicado, pero que siempre he tenido la inquietud. ¿Cómo hacen ustedes cuando se convierten a Cristo con la nación de Israel? Se han sido enemigos acérrimos por generaciones. Y me dice él, dice, pastor, dice, usted es la primera persona que hace esa pregunta. Pero luego se pusieron a reír y dice, todos los que vienen nos preguntan lo mismo. Y dije yo, bueno, no soy el único loco entonces preguntando esto. Y dice, si una persona se convierte a Cristo y te dice que es creyente, pero que sigue odiando a Israel, no se ha convertido a Cristo todavía. Fue la respuesta que me dieron ellos. Porque dice, Dios lo dice clarito en su palabra. By the way, ellos no mencionan la palabra Israel, ¿ok? Buscan otra palabra. Por ejemplo, en ese caso la clave era Disneyland.
porque está usted en un restaurante y hay personas que están comiendo al lado suyo. Y usted no, si lo escuchan mencionando el nombre de Israel, todo el mundo lo vuelve a ver. O sea, ¿qué están haciendo estas personas? Hermano, hay situaciones, por ejemplo, nosotros pasamos por un cementerio que fue un cementerio judío que ahora sabe que es basurero, donde no se le permiten a los judíos incursionar ni ir a sacar a sus muertos de ese lugar, y es un basurero. Es la desecración, pues es la manera, el pensamiento de poder decir, bueno, esto es lo que nosotros creemos que son ustedes. Es terrible la situación, pero esa fue la respuesta que me dieron ellos. Entonces, haciendo a un lado nuestras creencias, porque aquí no se trata si nosotros estamos de acuerdo con Netanyahu o no estamos de acuerdo con Netanyahu, si estamos de acuerdo con una persona, de acuerdo, no se trata de eso. Son de las promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras, y Dios le dio a Israel 3 promesas grandes. La primera le dijo, esta tierra será tuya para siempre. En segundo lugar, le está diciendo, voy a hacer tu nombre grande, te voy a dar una gran descendencia. Mira, hermano, le digo, ¿puedes contar el polvo? Si puedes contar el polvo, podrás contar tu descendencia. Y hay otra porción de la Escritura que lo sacó una noche y le dijo, mira las estrellas del cielo si las puedes contar, así será tu descendencia. Esa fue la segunda bendición. Y la tercera bendición es la gran bendición. En Abraham serían benditas, ¿cuántas familias? Todas las familias de la tierra. ¿Por qué, mis queridos y amados hermanos? Porque de los lomos de Abraham vino ¿quién? El Mesías. Y por ese Mesías, ahora por la gracia y la misericordia de Dios, han sido bendecidas todas las familias de la tierra. No hay un país en este mundo que usted ponga un pie donde no encuentre a una persona que ha depositado su fe y confianza en el único nombre en el cual se doblará toda rodilla un día, que es en el nombre de Cristo Jesús. En todas partes del mundo. De ahí viene la bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Esta es una bendición que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Fíjate que cuando al pastor general, que fue mi pastor por tantos y tantos años, cuando a él le preguntaban, ¿a qué considera usted el éxito de todo lo que ha pasado en esta iglesia? Ya por 40 años. Él murió cuando se estaba celebrando el 40 aniversario de la iglesia. ¿A qué considera usted el éxito en todas las áreas? Y él dijo a 2 cosas. Dijo él, aparte de la gracia de Dios, ¿verdad? Dijo 2 cosas. Número 1, por el amor profundo que tenemos por Israel. Número 1. Y número 2, porque ganamos almas. Porque presentamos el mensaje. ¿Qué es exactamente lo que el Señor nos manda? Israel tenía que haber sido la luz en medio de las naciones. Pero no fueron la luz en medio de las naciones. Al contrario, fueron y se doblegaron a otras naciones. Comenzando con uno de sus reyes, que fue Salomón, quien por hacer alianzas con otras naciones se casó con las hijas de los reyes de otras naciones. Y Salomón terminó adorando a otros dioses y levantando templos a otros dioses en idolatría. La Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén, nos manda a orar por Israel. Ahora, yo no le estoy pidiendo tampoco que se compre, ¿verdad?, una bandera y la adore y le ponga velas y ese tipo de cosas, porque no se trata de eso. Pero eso es lo que la palabra del Señor manda y eso es lo que tenemos que hacer. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Manténgase alejado de toda persona que esté en contra de la nación de Israel, lo más lejos que usted pueda. ¿Ok? Lo más lejos que usted pueda. ¿Por qué? Porque esto lo escribió Dios, no lo escribí yo. La bendición de la tierra, tu descendencia será innumerable. Por eso es que le cambió de Abraham para Abraham, que es de padre enaltecido para padre de multitud. Te bendeciré, mi presencia estará contigo, engrandeceré tu nombre, será reconocido por todas las generaciones. Mire usted, 4000 años más tarde seguimos hablando de Abraham. Serás bendición, hermanos. La innovación, como lo dijo el primer ministro, la innovación de Israel, Cisco, PayPal, Google, Facebook, Apple, Intel, todas esas compañías que tienen que ver con la alta tecnología, todos tienen saliendo de Israel. Tienen una conexión increíble porque Dios prometió esto en su santa palabra. La bendición va a alcanzar a otros. Las personas que están cerca de ti serán bendecidas. Voy a bendecir a los que te bendigan. Y luego voy a maldecir a los que te maldigan. De ti saldrán reyes, saldrán naciones, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Gálatas capítulo 3 versículo 14 dice así:
Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? Alcanzase a ¿quiénes? ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo somos gentiles. Gentiles somos los que no somos judíos. Usted es gentil, yo soy gentil. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara hasta nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, por eso es que mucha gente dice, la fe de ustedes es una fe judía, dicen muchas personas. Bueno, ¿y de dónde viene el Mesías? Pues, dígame usted. ¿Y por qué nosotros? Mire, en esta iglesia tenemos 28, fue el último conteo que hicimos. Tenemos 28 naciones representadas en esta iglesia. Y algunos son de Viena, Viena dentro del monte de sus países. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que el evangelio pudo haber llegado hasta estos lugarcitos? ¿Cómo es que personas, y escúcheme esto, algunos que están acá que todavía no han entendido, saben que algunos de ustedes Dios los sacó de sus países, de lugares sencillos, de lugares pobres, y los ha traído a lugares como este? Porque si se hubieran quedado en el rancho de donde son ustedes, donde había una iglesita evangélica en ese lugar que tenía el techo de lámina y que usted agarraba pedradas a esa iglesia cuando era niño. A lo mejor por la manera de pensar de muchos pastores que creen que todo es pecado. Usted no puede vestirse de esa manera porque eso es pecado. No se puede dejar el pelo de otra manera porque eso es pecado. Usted no puede jugar al fútbol porque eso es pecado. Y una serie de cosas donde la gente mejor prefería no entrar a esa iglesia porque decía, uy, yo no quiero ser así porque todas las cosas son pecado. Pero claro, son pastorcitos que quizás nunca estudiaron, nunca abrieron su entendimiento con la palabra. Uno no puede mandar al infierno a una persona, a una mujer simplemente porque se pone pantalones. Hermano, no podemos hacer. La gracia y la misericordia de Dios va mucho más allá que una cosa como esas. ¿Me explico? Va mucho más allá. Y Dios lo sacó a usted de ese rancho donde usted vivía, de ese lugarcito donde es una sola calle para los que llegan y los que salen. Y ahora Dios lo trajo a una de las ciudades más lindas del mundo. No te trajo por tu linda cara, sino para darte la oportunidad que en un lugar como este tú pudieras conocer a Jesucristo como el Salvador de tu vida. Porque a lo mejor si te hubieras quedado en tu pueblito, nunca hubieras conocido a Dios. Nunca hubieras entrado. Y te trajo hasta lugares como estos. Y al primer lugar que te invitaron fue la iglesia. Te trajeron engañado para comer pupusas. Vas a comer una de esas comidas tan ricas que nunca has probado. Ven. Ayer habían hindúes, chinos, comiendo pupusas, hermano. Y veniste, pero antes de probar una de esas comidas, probaste el evangelio de Jesús primero. Y las cosas no pasan por casualidad. Esto no es casualidad. Usted está aquí porque Dios le ha traído. Porque Dios tiene un plan para su vida. Porque Dios quiere abrirte el entendimiento, cosa que en otro lugar no hubiera sucedido. Pero Dios ha querido tratar contigo de una manera personal. Esa bendición que Dios le dio a Abraham pasa a todos aquellos, como dice este versículo, en Cristo Jesús. La bendición de Abraham es en Cristo Jesús. Para que por la fe, porque es necesario la fe, la misma fe que Abraham tuvo en aquel entonces. Es necesario poner nuestra fe. Si a lo mejor usted es de aquellas personas que dicen, pero es que ¿cómo comprueban una cosa? ¿Cómo comprueban la otra? ¿Cómo comprueban aquí? ¿Cómo comprueban allá? Déjame decirte algo. Si todo lo que existe en el mundo tuviera comprobación, la fe saldría sobrando. La fe saldría sobrando. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que usted crea que hay un Dios en los cielos, creador y sustentador del universo.
Y ese creador y sustentador del universo mandó lo más preciado. Es por eso que creo y he creído y seguiré creyendo. El regalo más grande que un individuo puede recibir estando sobre la faz de la tierra es a Cristo como Señor y Salvador. Dios ya nos dio lo mejor que una persona puede tener en esta vida. Es por eso que el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo tiene la vida, porque en Él se encuentran todas las cosas. Desde la alfa y la omega, desde el principio hasta el final, en Cristo se encuentra todo. Si tiene a Cristo, usted tiene paz. Si tiene a Cristo, usted tiene gozo. Si tiene a Cristo, usted tiene amor, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tiene a Cristo, somos salvos por su gracia y por su misericordia. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por la celebración de 71 años de Israel como nación libre y soberana. Oramos por la paz de Jerusalén, Señor. Pedimos que haya paz dentro de tus muros. Y ahora te damos gracias también porque por medio de Abraham la bendición pasó a todas las naciones, porque por ahí vino el Mesías, nuestro bendito Salvador Jesucristo, aquel que fue a la cruz, aquel que se entregó, aquel que murió por nosotros, aquel que aceptó clavos en sus manos y en sus pies y una corona de espinas en su cabeza, aquel que derramó su sangre para que nuestros pecados sean perdonados por su gracia y su misericordia. Si usted en esta hora nunca antes le ha abierto su corazón a Jesús, si usted nunca antes le ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle, usted no está aquí por casualidad. Dios te trajo. Ábrale el corazón al Señor. Invite a Cristo a venir a su vida. Si usted me dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero siento el deseo en mi corazón en este momento de entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros que están al lado suyo, esperando por usted para tomar esta decisión. Usted que nos mira por internet, usted también puede recibir a Cristo como Señor y Salvador a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por derramar tu sangre, por poner tu cuerpo en lugar del mío en ese cruento madero. Y en este día yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Venga Jesucristo, entréguele su corazón. No hablamos de cambiar de iglesia, mucho menos cambiar de religión, porque nosotros no tenemos una religión, tenemos una fe depositada en una persona, en la persona de Cristo Jesús. Entréguele su vida al Señor, comience una vida nueva, póngase de pie, venga, déjenos orar por usted. Gracias a Dios por las personas que han tomado esta decisión. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que la paz de Cristo les acompañe. A las 6 de la tarde estamos de regreso. Hay esgrima y tenemos conferencia para todos los encargados. Bueno, toda la iglesia está invitada, ¿ok? Aquí nos miramos, 6 de la tarde. Bendiciones.